Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Cuando son exactamente las 8:07 minutos, les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer encuentro síncrono pautado para el día de hoy, 12 de agosto de 2026. De antemano y en nombre de toda nuestra casa de estudios, doy la más cordial bienvenida a lo que viene siendo este intercambio de saberes, este encuentro positivo de conocimiento a favor de la cátedra que hoy vamos a comentar. Soy el profesor David Salomón, seré su tutor, su mentor, su guía en esta materia para este proceso mensual y de antemano les deseo el mejor de los éxitos en su proceso educativo. Quiero recordarles que si nosotros dedicamos una hora diaria a nuestro proceso educativo, créanme que vamos a poder consolidar información, créanme que vamos a poder perfilar puntos por definir, créanme que vamos a poder tener una mayor concentración en la materia y de esta forma poder avanzar de forma positiva tanto en ella como en otras, porque podemos distribuir el tiempo de forma positiva. Quisiera de antemano desearle el mayor de los éxitos también en el resto de las materias que están viendo y en su carrera universitaria el mayor de los logros. Solo deben concentrarse en ello y hacerlo apropiado a favor de lo que ya ustedes se han propuesto como meta dentro de este sistema educativo. Dicho esto, me tomo la licencia para hacer el compartir de pantalla y llegar a nuestro cuaderno digital y poder adelantarnos a lo que nuestra cátedra nos prepara para el día de hoy. Si bien es cierto, ya nosotros conocemos lo que viene siendo la distribución de nuestro cuaderno digital, hoy de forma positiva lo vamos a repasar someramente. Tenemos primeramente nuestro proceso introductorio donde vemos el foro de anuncios, el foro de dudas y la programación. Este programa no es más que el sinóptico, es la columna vertebral de la cátedra donde nosotros podemos parar y hacer un stop de saber dónde vamos a estar caminando en este entorno educativo a favor de poder perfilar algún tipo de información que a nosotros nos quede un poco con dudas y querramos saber hacia dónde vamos caminando. El foro de dudas no es más que un foro de intercambio entre nosotros como compañeros, donde si tenemos una duda en general, podemos transmitirla a través de este medio y hacer la aclaratoria en ello. Sé que muchos pueden hacer sus preguntas a través del DM y en ese medio también podemos hacer la respuesta según la comodidad que tú sientes y cómo te sientas mejor hacerla. Y nuestro foro de anuncios no es más que este cúmulo de información que nosotros vamos pasando en un momento determinado para saber cómo vamos en la cátedra. Muestra de ello, nosotros aquí podemos ver lo que hemos publicado, como es la bienvenida, nuestro plan de evaluación para este proceso, el cronograma de clases en vivo, el listado de participantes de nuestra cátedra, nuestro calendario para las clases en vivo uno que es la que estamos viendo en el día de hoy, y las clases en vivo número 2. De la misma forma, en esta distribución tenemos nuestro calendario en la parte externa de cuando nos corresponde nuestros encuentros. El día de hoy, 12/8, nos toca el primero y el segundo está pautado para la semana que viene, exactamente para el día miércoles 19 a esta misma hora. Nuestra unidad uno está titulada El contrato de consignación de las empresas. La unidad 2 está titulada Las ventas a plazo en las organizaciones. Y el módulo 3 está titulado El proceso contable entre las agencias sucursales, matrices y subsidiarias. En esta tercera unidad, nosotros vamos a tener nuestra actividad sumativa número uno y el cuestionario perteneciente a este proceso va a estar relacionado con las tres cátedras, con las tres módulos, con las tres unidades, con las tres secciones para poder completar el cuestionario que tenemos en la sección uno. Este cuestionario, muchachos, consta de ciertas preguntas relacionadas con todo el proceso teórico que tiene la materia y para ello les recuerdo que nosotros tenemos tres intentos. Si en el primer intento usted considera que no sintió que era la ponderación adecuada, simplemente tienes dos intentos más para lograrlo y tener una nota superior, la que tú te sientas más cómodo y a favor de tener una ponderación según tu proceso evaluativo. Ahora bien, adentrándonos a lo que viene siendo la unidad que vamos a contemplar el día de hoy, de esta titulada del contrato de consignación de las empresas.
En la misma, nosotros viendo el proceso de definición, podemos decir que es un acto de comercio mediante el cual una persona natural o jurídica llamada comisionista o consignatario recibe el traspaso de la posesión de bienes o servicios para ejercer las operaciones mercantiles en nombre propio o por cuenta de un comitente o consignador, quien es el propietario del mismo. Visto a través de una gráfica, podemos decir que el propietario, llamado a consignación, hace una posesión del bien y servicio, es decir, traspasa la mercancía a un consignatario. Esto lo hace a través de una calidad de depósito y él mismo lo lleva o lo distribuye directamente a un cliente, que es donde se produce una venta. Visto desde el sentido contrario, una venta se produce a través de la adquisición de un cliente por medio de un consignatario, quien ha recibido la posesión del bien y servicio por parte del propietario, que es el consignador. Las razones para el uso de las consignaciones podemos verlas desde tres aristas. Según el profesor Loaiza, desde el consignador, crediticias, si el comprador no reúne los requisitos para una venta a crédito, a través de la investigación de mercado para explorar nuevos mercados e introducción de nuevos productos, económicas, aumentan las ganancias porque se incurren en menos gastos y disminuyen en los costos de almacenamiento. Desde el punto de vista del consignatario, las razones financieras no efectúan compra, por lo tanto no se desembolsa dinero, hay un menor riesgo, si la mercancía no se vende, se devuelve sin riesgo para el consignatario. Y el tercero, mercancías perecederas. Si son de fácil deterioro, las pérdidas son por parte del cuenta del consignatario. La diferencia entre ventas y consignaciones las podemos ver de la siguiente forma. Las consignaciones no es más que el título de propiedad, o el título de propiedad lo conserva el propietario hasta tanto no se realice la venta. Por su parte, en las ventas, el título de propiedad pasa al vendedor, del vendedor al comprador. En las consignaciones no se realiza una utilidad o pérdida de venta hasta que el consignatario no venda. Por su parte, en las ventas se realiza la ganancia o pérdidas de inmediato. En el área de las consignaciones, el acto de comercio es entre el consignador y el consignatario. En cuanto a las ventas, es un acto de comercio entre el vendedor y el comprador. La naturaleza del contrato de consignación. Según el profesor Loaiza, el consignatario es responsable de las mercancías por culpa leve, más no por fuerza mayor. El consignatario no es responsable por la pérdida o deterioro a causa de la propia naturaleza de la mercancía, pero deberá responder si el deterioro o el daño es producto de la negligencia o improvisión. La mercancía en consignación no forma parte del patrimonio del consignatario, por lo que éstas no podrán ser objetos de embargo en el caso del consignatario tenga en cesación de pagos o se vea en la obligación de responder con el patrimonio en sí. Los aspectos jurídicos sobre el área de la consignación están enmarcados en los siguientes artículos. Eh, Específicamente, el Código de Comercio es una de las bases legales que establece las condiciones de todos los aspectos relacionados con las consignaciones. A continuación, te voy a mostrar la numeración de los artículos que están relacionados con este tema. El artículo 376, el 377, el 378, el 379, el 380 en sus numerales 1 y 2, así como también en los literales pertenecientes al mismo A. El artículo 384, el artículo 391 en sus numerales 1, 2 y 3, el artículo 401, el 402, 407 y 408. El último reza lo siguiente: las reclamaciones del comitente contra el comisionista por mal desempeño de las comisiones se prescriben por 1 año. Por su parte, las del comisionista contra el comitente por el pago de su estipendio se prescriben en 2 años exactamente. Registros contables. A continuación, yo le voy a mostrarle la teoría que versa cómo nosotros podemos hacer nuestro proceso teórico al momento de pasar a la parte evaluativa, ¿ok? De tener un ejercicio de esto. Me gustaría que en este momento ustedes tomaran un print pantalla, tomaran apuntes, se llevaran las notas positivas en lo siguiente, porque este es el paso a paso para que ustedes puedan salir airosos y excelentes en su proceso evaluativo. El profesor Loaiza expresa que los asientos para la realización de estos ejercicios se deben hacer de la siguiente forma. Primeramente,
O el primer asiento destinado a contabilizar la recepción de mercancías para la venta. El segundo asiento destinado a contabilizar la venta de mercancías realizadas por este. El tercer asiento destinado a contabilizar los gastos efectuados a nombre y por cuenta del consignante. El cuarto asiento destinado a contabilizar de acuerdo a la liquidación remitida por este al consignante. El importe de la comisión acordada, incluyendo el impuesto, pues emite factura. Y la empresa y la remesa de dinero obtenido por las ventas menos los gastos. El quinto asiento destinado a contabilizar el impuesto de las transacciones que se originan por parte de la comisión ganada. Ahora bien, ¿cómo podemos ver nosotros esto? A través de una plantilla. ¿Y por qué les digo plantilla, muchachos? Porque ustedes pueden utilizar este mismo formato, ¿sí? Para hacer su proceso evaluativo y simplemente cambiarán la razón de la cuenta y a ver los montos oportunos para la ejecución de la evaluación en sí. Entonces, viéndonos o guiándonos por una plantilla, la cual quisiera que tomaran print pantalla o en su defecto tomaran los apuntes, nos puede rezar lo siguiente. Primero, envío de la mercancía a consignación, el asiento es inventario del consignatario X o Z contra el inventario de la mercancía. El segundo, pago de fletes por envío de la mercancía, las cuentas que utiliza son fletes de consignación contra banco. El tercero, recepción de anticipos del consignatario. En este caso, el asiento es banco contra anticipo recibido Z. El siguiente asiento, recepción del finiquito de venta. En este caso es el banco con los anticipos recibidos, las cuentas por cobrar, gastos de entrega, comisiones sobre ventas contra la venta y consignación según la posición que nosotros podamos tener en su momento. El costo de venta va a estar registrado por el costo de venta mediante los inventarios del consignatario. El siguiente asiento, la devolución de la mercancía al consignador, en el caso de que se presente, sería inventario de mercancía contra inventario de mercancía consignatario Z. Este es la guía, el soporte, el paso a paso, la columna vertebral, el modelo, la receta de cocina que ustedes deben utilizar para que puedan realizar su proceso evaluativo. En este caso, nosotros podemos contemplar la parte teórica y aquí podemos ver el modelo o la plantilla que ustedes pueden utilizar para su proceso evaluativo. Esto también conlleva a saber de las liquidaciones, las transacciones por venta de la mercancía. En este caso, el profesor citado anteriormente nos dice que este documento debe incluir el valor de las mercancías recibidas, el detalle del monto total de las ventas efectuadas, gastos efectuados a nombre y por cuenta del consignatante, la comisión acordada, la remesa y el efectivo emergente de las ventas. Se realiza un informe del consignatario al consignador donde se detallan las ventas realizadas y los egresos incurridos para los efectos, para efectuarlos por la cuenta del consignatario. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Una liquidación de venta, tomando en consideración que pondríamos nuestro encabezado, compañía anónima consignatario, la liquidación de venta, ocupando los periodos desde hasta donde se está realizando, guiado hacia la compañía anónima del consignador. ¿Y qué nosotros podemos ver aquí, muchachos? Lo que viene siendo primeramente los ingresos. En este caso, ventas de contado, ventas a crédito, nos darían el total de ventas que tuvimos en ese periodo determinado. Seguido de las deducciones. Estas deducciones pueden ser las cuentas por cobrar a consignación, gastos de entrega, gastos de publicidad, comisiones ganadas sobre venta, comisiones en garantía sobre el saldo de las cuentas por cobrar, anticipos enviados y tendríamos con la sumatoria de ellos el total de estas deducciones. Ahora bien, el neto a remitir no es más que es la diferencia entre las cuentas por cobrar, ¿sí? Por pagar en este caso, las deducciones contra los ingresos en sí, según lo que nosotros tengamos más o menos, si son más ingresos que gastos o más gastos de ingresos, tendremos la posición oportuna del saldo de las cuentas por cobrar en un momento o periodo determinado. Ahora bien, veamos un ejercicio práctico relacionado a esto que hemos conversado de tanto la teoría como la práctica. Fíjense bien, el ejercicio nos reza lo siguiente. La empresa Ciros, compañía anónima, le envía a la empresa Cars 1.600 bolívares en mercancía. Esto nos da ciertos numerales. El primero, la compañía Ciro cancela el contado por el envío de la mercancía 8.200 unidades monetarias. CAR cancela 5.200 unidades monetarias por gasto de transporte. CAR cancela 6.000 unidades monetarias en publicidad y llegan en un acuerdo de 55% CAR y el resto de Ciros. El siguiente,
habla acerca de que CAR vendió 125.000 unidades monetarias y su costo fueron de 60.000. El siguiente asiento, CAR cobra la comisión del 9% y envía a Cirrus, la compañía anónima, el 80% mediante una transferencia bancaria. CAR canceló el seguro de la mercancía por 11.000 unidades monetarias y se le cargaron a Ciro. El siguiente asiento habla de que CAR vendió de contado 80.000 unidades monetarias y el costo fue de 38.400. CAR envía el 70% a Ciros mediante transferencia bancaria que te pide el asiento. Asiento contable necesario para los libros tanto del consignador como el consignatario. ¿Cómo nosotros vamos a ver esto? A través de la resolución que tenemos acá. Como pueden ver, nosotros vamos a tener dos escenarios. El primero, que nos reza el ejercicio, es por parte del libro del consignatario, ¿ok? Y vamos a tener otro más adelante que va a estar relacionado con los asientos que van en el libro del consignador. En este caso, eh, estaríamos relacionados con los asientos que ellos tienen relacionados todos en sí. En este caso, libro del consignador de la empresa Ciro. ¿Cómo nosotros podemos ver esto de forma práctica y sencilla, muchachos? Ustedes pueden ir buscando cada uno de los literales o los ítems que nos mostró nuestro ejercicio y nosotros vamos usando el mismo. ¿Qué nos dice el primer asiento? La empresa Ciros envía a la empresa CAR 160.000 unidades monetarias. Y nosotros buscamos en el libro de Ciros, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? En este caso, estamos hablando del consignatario CAR y él recibe en este caso la mercancía de 1.600. ¿Por qué? Porque Ciros está haciendo el envío oportuno de la mercancía. Ciros envió a la empresa CAR 160.000 unidades monetarias. ¿Ok? Y ambos tienen que hacer el registro por ello. En la primera instancia, tenemos en Ciro que hace su registro de envío de mercancía de la siguiente forma. Mercancía de consignación 160.000 contra mercancía de consignación per contra 160.000. Y tenemos para registrar el envío de mercancías de la empresa Ciros. ¿Qué buscamos nosotros en el siguiente libro, en el siguiente asiento? Lo relacionado con el mismo a través del monto. El libro del consignador Ciros nos rezó lo siguiente. Inventario del consignatario CAR, 160.000 unidades monetarias contra el inventario de mercancías, 100 unidades monetarias. Y registramos el envío de la mercancía para la empresa CAR, compañía anónima. El asiento número 2, muchachos, nos reza lo siguiente. En este caso, debe ser el literal. Y nos dice que la empresa Ciros cancela de contado por el envío de la mercancía 8.200 unidades monetarias. Tenemos que irnos nuevamente al asiento que hace o haría la empresa Ciros. Rápidamente, nosotros buscamos lo que hace Ciros, que es el segundo libro que nosotros tenemos para registrar, y nos reza lo siguiente. Gastos de fletes en consignación 8.200 contra la salida en el banco por la misma cantidad y la registramos para la cancelación de gastos en fletes. Muchachos, es importante que ahorita entiendan lo siguiente. Para su proceso evaluativo es importantísimo e imperante de que ustedes coloquen el registro como tal. Coloquen para qué se realizó ese asiento. Esto le va a permitir a ustedes de cuando sean contadores, administradores, analistas, senior y tengan que ver a través de un asiento qué pasó en un momento determinado, usted simplemente con registrar o leer, interpretar el registro de ese asiento puede saber qué pasó y cómo canalizar la información que tienes hasta ese momento. Por eso les sugiero que no pierdan puntos en la evaluación por no colocar el registro de la información en sí. El siguiente numeral nos reza lo siguiente. La empresa CARS cancela 5.200 por gasto de transporte. En este caso, muchachos, vamos a ver lo que nos proporcionó la empresa CARS en ese momento. En su asiento 2 nos dijo que tiene una cuenta por cobrar al consignador por 5.200. Pues esto salió del banco por la misma cantidad. ¿Y qué registramos? Para hacer la cancelación, el registro de los gastos de transporte. Como ven, tenemos el asiento registrado, tenemos la característica, el detalle que tuvo el asiento en su momento determinado. Podemos continuar a ver qué nos reza el siguiente numeral, perdón. La empresa CAR cancela 6.000 unidades monetarias en publicidad y llegan a un acuerdo en 55% CAR y el resto en Ciro. Es decir, de las 6.000 unidades monetarias o los 6.000 bolívares, el 55% lo va a cancelar la empresa CAR.
y el otro restante lo va a cancelar, en este caso sería el 45% de la empresa Ciros. Ustedes pueden hacer una cuadra, una tabla, una hoja de cálculo, un proceso matemático donde dejen porcentuado lo que está sucediendo aquí. Pero debemos saber qué sucedió en el asiento. En este caso, a la empresa ECAR le tocó las cuentas por cobrar 2.700 más los gastos de publicidad son los 3.300 contra el banco que son los 6.000 para la cancelación de los gastos publicitarios. Y si vemos el asiento que tiene nuestro proceso, vemos que tiene una parte de un anticipo. Y estos son los asientos que ustedes deben tener en cuenta para que les pueda cotejar completamente el registro del mismo. El siguiente numeral. Carl vendió 125.000 unidades monetarias y sus costos fueron de 60.000. Nosotros podemos caminar a ver qué sucedió en ese asiento y lo vemos de la siguiente forma. Ingresa al banco las 125 unidades monetarias contra las cuentas por cobrar a consignador y tenemos nuestro asiento para registrar la venta de la mercancía de contado. ¿Ok? El siguiente numeral. CAR cobra una comisión del 9% y envía a Ciros y le envía a Ciros el 80% mediante transferencia bancaria. Vamos a ver qué nos reza el siguiente asiento, muchachos. Tenemos la mercancía de consignación per contra 6.000 contra la mercancía de consignación 6.000. Nos hace el asiento D para registrar el costo de la mercancía vendida. En este caso, nosotros tenemos acá una hoja de cálculo que usted le va a dar la posibilidad de tener el asiento adecuado. ¿Qué les dice en este momento? La comisión es por 125.000 unidades monetarias bolívares por el 9%. Esto es igual a 11.265. El anticipo de los 125.000 por el 80% es equivalente a 100 unidades monetarias. ¿Cómo hacemos nuestro asiento? En el caso de este, fácil y sencillo. Las cuentas por cobrar, que es lo que calculamos del 9%, no son más que los 11.250 calculados anteriormente contra las comisiones ganadas. Y nuestro asiento dice para registrar los ingresos por comisiones como tal. ¿Sí? El siguiente asiento reza lo siguiente. La empresa CAR canceló un seguro de mercancía por 11.000 unidades monetarias y se la entregó a Ciros. Entonces la empresa CAR debe tener acá un asiento relacionado por los 11.000 bolívares. Las cuentas por cobrarle al consignatario 11.000 contra el banco porque es su salida de 11.000 para registrar la cancelación de seguro de mercancía. Es importante acotarle con respecto al centro anterior que tenemos una cuenta por cobrar al consignador de 100.000 bolívares contra el banco para registrar el envío de la mercancía de contado a la empresa Ciro. ¿De dónde salió esta información? De acá, del cálculo que hicimos a través del anticipo de los 125 por el 80%. Olvidé en el paso anterior hacérselo recordar y aquí lo tenemos, que ese antecede al asiento como tal del seguro. El siguiente asiento, la empresa CART vendió al contado 80.000 unidades monetarias al costo y es de 38.400. Buscamos nuevamente, señores, nuestros asientos relacionados con nuestro proceso y nos dice lo siguiente. Ingresa al banco las 80.000 unidades monetarias contra las cuentas por cámara al consignador y dice para registrar la venta de mercancía al contado. El siguiente numeral nos habla acerca de que la empresa CAR envía el 70% a Ciros mediante transferencia bancaria. Y nosotros debemos registrar y saber lo que está sucediendo. De ese 80%, de esos 80.000 bolívares o unidades monetarias del asiento anterior, ellos envían el 70% a la empresa original. Y esto no es más que el 80 o las 80.000 unidades monetarias por el 70% equivalen a 56.000 bolívares o 56.000 unidades monetarias. Y el asiento queda registrado de la siguiente forma. Cuentas por cobrar 56.000 contra banco 56.000 porque es su salida en el libro de CARBS. Y tenemos nuestro asiento para hacer el registro del envío de la venta al contrato de CIOS. De esta forma, nosotros podemos sanar lo que tenemos como nuestros literales y asientos y vemos que las diferencias de los asientos le quedan a la empresa CIROS
de la siguiente forma. Ellos tuvieron el asiento por los 1.600 que viene siendo el envío de la mercancía, seguido de los 8.200 que fue por la cancelación del flete, así como también el recibo del anticipo que le hizo CAR por el anticipo que equivalían a 100 unidades monetarias o 100.000 bolívares, así como también el recibo del 70% que equivalían a 56.000 unidades monetarias, y ellos hacen a su haber lo que viene siendo esta relación o movimientos oportunos que tuvo la empresa, que en este caso fueron los anticipos, el gasto de publicidad, la comisión en venta, gastos de flete, gastos de seguro, cuentas por cobrar consignatario contra las ventas de inventario del consignatario CAR. Obviamente, esto debe ser el equilibrio perfecto. Lo que tenemos por el debe es lo mismo por el haber y se hace la ecuación perfecta a favor del asiento oportuno. De esa vez, también tenemos nuestro asiento por los costos de venta, que no es más costo de venta, los 98.400 contra el inventario del inventario de consignación de CAR por la misma cantidad. Y aquí registramos el costo de venta de la mercancía vendida. En este caso hacemos el finiquito, que como les digo fue todo lo que nosotros tuvimos por la venta. En este caso solo tuvimos ventas de contado, 205.000, que es el total de las ventas, menos las deducciones que nosotros tuvimos en este proceso, las repetimos, gastos de publicidad, de ganancias, fletes de seguros enviados, y nos hacen un total de 186.150. Si este valor se lo restamos a los ingresos que nosotros tuvimos en su proceso, que fueron 205.000, tendríamos una diferencia a favor o un saldo a favor en las cuentas por cobrar al consignador de 18.150, que es el neto que ellos tienen que remitir en su proceso. De esta forma fácil y sencilla, muchachos, son los ejercicios o es el ejercicio que vamos a ver en nuestro proceso evaluativo. Yo solo les sugiero y les recomiendo una vez más que puedan revisar este asiento una y otra vez hasta que puedan poder sentirse seguros de ellos. Así como tienen este ejercicio, va a ser lo mismo que van a tener en el proceso evaluativo. Solo deben hacer su proceso interpretativo para tener la guía oportuna y hacer su evaluación adecuadamente. Les recuerdo que nosotros tenemos acá nuestras referencias bibliográficas, las cuales vienen siendo el soporte oportuno de nuestro contenido. Si usted desea ampliar la información que acá se le está informando, ustedes pueden hacerlo a través de estas referencias como tal que tenemos. Les recuerdo, muchachos, que en la unidad número 1 tenemos el cuestionario relacionado con nuestras tres unidades y versa de la teoría de la cátedra. Aquí nosotros tenemos desde el día de hoy para poder empezar a responder el cuestionario hasta el día 4 de septiembre. Yo les sugiero de forma positiva que puedan entregar estas evaluaciones antes de la fecha acordada, pues de esta forma ustedes pueden tener más tiempo para que le dediquen otras cátedras y puedan estar más serenos y tranquilos en su proceso evaluativo. Nuestra unidad número 2 está relacionada con la venta y plazo en las organizaciones y parte de ella nosotros la vamos a contemplar en nuestra próxima clase. ¿Sí? Lo que sí podemos ver de forma positiva y en este momento es su concepto como tal, definido por el profesor Catácora, el cual dijo en el año 2018 que las ventas de bienes muebles e inmuebles por la cual se hace una serie de pagos iguales durante un periodo de semanas, meses o años. El precio de venta puede tener un recargo o comúnmente se exige un pago inicial al efectuar la venta. Los plazos establecidos en un contrato solo se cumplen a tiempo con los plazos pactados. Se cede la propiedad del bien o del contrario se retirará el activo en un momento determinado. Esto, así como la unidad siguiente, es lo que nosotros vamos a poder ver en nuestra próxima encuentro, donde también nosotros vamos a versar parte de esta información. Lo que el acto del comercio nos dice que una venta de plazo es un acuerdo entre las partes del comprador y el vendedor para poder hacer un cobro inicial. Este cobro inicial va a sugerir pagos periódicos, los cuales pueden tener intereses o no según el contrato que ellos hayan llegado o el convenio que ellos hayan llegado en su momento determinado. Nosotros podemos decir que existen unas características oportunas acerca de estos y son las siguientes. Es un tipo de venta cuyo pago se realizará en bonos periódicos.
efectuados durante un plazo prolongado. El contrato condicional de venta estipula que la propiedad del artículo vendido no pasará al comprador mientras no se haya efectuado todos los pagos. El empleo de documentos garantizados por la hipoteca de bienes muebles sobre el artículo que se vendió. Em, Aumenta el riesgo del vendedor debido al aplazamiento de los cobros. Las ventas a plazo están sujetas a pérdidas y gastos mayores que de ventas regulares. Se exige cancelación de una inicial al momento de realizar la tramitación. Y por último, la mercancía recuperada se vende luego al precio que se pueda, al fin de compensar al vendedor los abonos o los cobros por los gastos de recuperación. Podemos también adelantar los factores que deben considerarse para hacer lo siguiente, y son la obsolescencia o mal estado de la mercancía recuperada, el alto coste de la recuperación, los elevados gastos de administración y de cobranza, el aumento de las cuentas incobrables y la vida útil del artículo puede ser más corta del plazo para pagar, para hacer el pago oportuno. Para tratar de cubrir las pérdidas y lo posible generar estos sistemas estipulan las siguientes normas. Primero, la cuota inicial debe cubrir el costo de depreciación o obsolescencia que sufre el bien durante los primeros plazos. Los periodos entre el plazo y otro no deben ser mayores a un mes. Los plazos periódicos deben cubrir la reducción de precio que va experimentando el objeto vendido. El plazo total para la cancelación no debe exceder la vida útil del bien. De la misma forma, la aplicabilidad de esta información lo vemos en la siguiente forma. Existen contratos de ventas hipotecarios que prevén la transición de la propiedad del bien vendido, pero sujeta a la hipoteca para garantizar parte del precio de la venta que queda pendiente del pago. El contrato de venta a plazo con reserva de dominio, aquí se establece que el vendedor conserva la propiedad del bien vendido hasta que tanto el comprador cancele la totalidad de las cuotas. El contrato de fideicomiso, en este tipo de contrato se hace depositario del derecho de la propiedad del fiduciario hasta que se realice la totalidad de los pagos. Y el cuarto es el contrato de alquiler y venta. Según este contrato, pueden arrendar los bienes hasta que el precio de la venta haya sido totalmente cubierto. Los métodos para considerar los ingresos ganados en las ventas a plazo son los siguientes. Primeramente, el método de recuperación del costo, el método de recuperación de la utilidad y los métodos de recuperación del costo y la utilidad. El primero expresa que según las primeras cuotas deben considerarse como una recuperación del costo de los bienes vendidos hasta después de haberse recuperado en su totalidad, no se considerará el cobro. El segundo método expresa o no es más que lo contrario al de la recuperación del costo. Los primeros se consideran para la utilidad y luego, al cubrir esa utilidad en su totalidad, los próximos cobros se consideran por el costo. Y los métodos de recuperación del costo y la utilidad expresan lo siguiente. Según este método, los cobros efectuados en este periodo de una porción estará destinada a recuperar el costo del porcentaje y la otra estará destinada en el estado de ganancias y pérdidas. Indica las pérdidas o ganancias en venta en base a los cobros realizados dentro de cada periodo económico, los cuales se repartirán proporcionalmente entre el costo de venta y la utilidad bruta de la misma. Este procedimiento, ¿sí?, se basa en el principio del convenir en que cada cuota que se cobra en ciertos porcentajes es imputable al costo de las ventas a plazo y por otro porcentaje la utilidad de dicha venta. Estos porcentajes se calcularán lo más racionalmente posible luego en los estudios comparativos en los precios del costo de las ventas. Ya para nuestro próximo encuentro en la semana que viene, vemos el plazo de los cálculos, que esto no es más que un precio o un esquema que nos habla acerca de cómo puede verse el saldo del capital, el número de las cuotas, que no es más que la moneda de cada misma, que no es más que los efectos entre las ventas de plazo, que nos conlleva los efectos por cobrar del mismo, que menos el saldo inicial es igual a los intereses no devengados en sí. Y pudiésemos hacer o comenzar a ver parte de la plantilla del registro contable que tenemos para los casos de este ejercicio. Aquí comenzaríamos nuestra próxima clase para poder darle continuidad a la
Dicho esto, muchachos, no me queda más que desearles una grata noche. Nos vemos en nuestro próximo encuentro síncrono. Confío tengan una semana extraordinaria. Confío puedan salir airosos en todos sus procesos evaluativos, tanto en esta cátedra como en otra. Y de la misma manera, confío sea de su provecho y se sientan cómodos en su proceso educativo. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Feliz noche. Confío estén bien.